Muy bien, la número uno dice, ¿cuántos divisores de 40.500 son impares? Muy bien, nos pide la cantidad de divisores. Y sabemos muy bien que la cantidad de divisores es muy simple de hallar. Simplemente se aplica una pequeña propiedad, ¿verdad? Que les voy a colocar aquí. De esta manera se halla la cantidad de divisores, ¿sí? Simplemente a su exponente lo tienes que agregar más uno y después multiplicarlo, ¿no? Y tendrías la cantidad de divisores. Muy bien. Este número 40.500 lo tenemos que descomponer. Hacemos la descomposición canónica, ¿no? Vamos a tener el número aquí, 40.500. Este 40.500, para saber su cantidad de divisores, tienes que descomponerlo, ¿sí? Se descompone de la siguiente manera, ¿no? Muy bien, a ver, el descompuesto sería 2 elevado al cuadrado por 3 elevado a la cuarta por 5 elevado al cubo. Muy bien. Entonces decimos, ¿no? Según la propiedad que te he colocado arribita de color rojo, cantidad de divisores de 40.500. Pero dice, queremos la cantidad de divisores de 40.500, pero los impares. Los impares serían el 3 y el 5. El 2 es par. Entonces solamente hallamos la cantidad de divisores de 3 y 5. Sería nada menos que 4 más 1, 3 más 1, ¿no? Tal como se muestra aquí, el modelo. Finalmente, cantidad de divisores sería 5 por 4, 20. Y eso sería la respuesta para el ejercicio número 1. Recuerda que solo nos pide los impares, ¿sí? Muy bien. Vamos a continuar con la número 2. Entonces, no, tenemos que tener en cuenta, para hallar la cantidad de divisores, simplemente, primeramente, el número lo tenemos que descomponer, ¿sí? Pero esos números A, B y C tienen que ser números primos. Descompones y hallas la cantidad de divisores. ¿Cómo se halla? Simplemente vas a agarrar los exponentes y agregarle 1 y después multiplicarlo y tendrías las cantidades de divisores, ¿no? De dicho número. Eso nomás es. Vamos a continuar con la número 2. Muy bien, la número 2 similar a la número 1, ya que nos pide cuántos divisores tiene el número AB. Y sabemos, ¿no? Que primeramente tenemos que descomponer el número, ¿sí? Descompuesto el número, y después agarramos los exponentes y le agregamos 1 y tendríamos la cantidad de divisores, tal como te he mostrado en el ejercicio número 1. Te he colocado la propiedad. Muy bien, dice la número 2. Si AB es un número primo absoluto. Muy bien. El dato más importante que nos dan, ¿sí? Dice que AB, que es primo, AB es un número primo, ¿no? ¿Cuántos divisores tiene el número? Muy bien. Nos pide la cantidad de divisores. Ese número le vamos a colocar aquí. A, B, A, B. Como tú sabes por sistema de numeración, ese número, ¿en qué base está? Tú dirás, profesor, si no tiene base, está en base 10. Correcto. Y después, ya que está en base 10, tú tienes que descomponer o no. Aquí lo vamos a descomponer rápidamente en bloques, ¿sí? A ver, lo vamos a descomponer en bloques, sería de la siguiente manera. A, B, 0, 0, más A, B, ¿sí? De esta manera lo vamos a descomponer en bloques.
Y después, este número también lo podemos descomponer de la siguiente manera. Podemos colocarlo AB multiplicado por 100 más AB. Muy bien. Aquí tenemos, jóvenes, un 100AB. Y aquí tenemos un AB. Sumado, ¿cuántos ABs tenemos? Tenemos 101 AB. Tenemos 101 AB. Correcto. Entonces ya está descompuesto. Pero los números que se han descompuesto, ¿qué tienen que ser? Números primos. Por el dato que nos dan, jóvenes, este número es primo. Entonces tenemos que comprobar si este es número primo. En sí, ¿no? Efectivamente es número primo. Y nos damos cuenta que el 101 tiene el exponente 1. Lo que más nos importa, los exponentes. Y el AB tiene exponente 1. Ya que para hallar la cantidad de divisores de A, B, simplemente tenemos que tomar los exponentes, ¿no? Tomamos los exponentes, lo agregamos 1. Tomamos los exponentes, lo agregamos 1. Y de este modo tendríamos las cantidades de divisores de AB. ¿Serían cuánto? 4. Y eso sería la respuesta. Muy bien. La A. De esa manera tan simple, ¿no? Recuerda, si quieres las cantidades de divisores, tienes que descomponer el número, ¿sí? Tal que la descomposición tiene que ser en números primos, ¿sí? Ya que están en descompuesto en números primos, simplemente coges los exponentes, le agregas 1 y le multiplicas. Eso sería la cantidad de divisores, ¿no? Bueno, vamos a continuar. Muy bien, la número 3 dice, si la suma de dos números primos es 199, calcule la suma de cifras del mayor. Muy bien. Dice la suma de dos números es 199, tal que esos dos números tienen que ser números primos o no. Muy bien, a ver, vamos a colocar a esos dos números que sean A y B. Entonces la suma de ambos tiene que darnos ¿cuánto? 199. Muy bien. Correcto. Y bueno, aquí tenemos que razonar, ¿no? Dice números primos. A ver, los números primos son 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23, 29, 31, 37, 41, 43, 47, 53, 59, 61, ¿no? Etcétera. Y agarramos el primer número primo. El primer número primo, ¿cuál sería? 2 o no. Entonces vamos a suponer que A es 2. Si A es 2, entonces B, ¿cuánto tiene que ser? B tiene que ser nada menos que 197. Ahora tenemos que comprobar si 197 es primo. Efectivamente, si es primo, ¿verdad? 2 es primo y 197 es primo. Entonces lo que nos pide es calcule la suma de cifras del mayor. Muy bien. Tenemos que calcular la suma de cifras, ya que B es nada menos que 197, lo que nos pide la suma de la cifra del mayor. Suma de cifras de B sería ¿cuánto? Muy bien, sería nada menos que 17. Y eso sería la respuesta. Muy bien, chicos, la número 4 dice calcule la cantidad de divisores que tiene n. Si se sabe que el número 209 elevado a k más 1 tiene k 4 divisores, o sea, de ese número 209 ya nos da la cantidad de divisores, dice que es k 4 divisores.
Muy bien. A ver, aquí tienes que saber, ¿no? En tu mente tienen que estar los números primos. ¿Sí? A ver, voy a colocar algunos números primos en esta parte, ¿sí? A ver, aquí decimos, ¿no? Números primos. Los números primos, como tú sabes, es el 2, también el 3, el 4, bueno, el 4 no es primo, el 5, también el 7, el 11, ¿qué más? El 13, ¿qué más? El 17, por supuesto que sí, el 19 es primo, bueno, así sucesivamente, ¿no? Muy bien, nos dan el número que nos va a importar mucho. Vamos a comenzar de ahí. El número 209 elevado a la k más 1. Muy bien, ese número lo que tenemos que hacer es descomponer, ¿o no? Claro que sí, lo vamos a descomponer, pero su descomposición tiene que darnos en números primos. Pero aquí tenemos números primos. Muy bien, con esto nos vamos a ayudar. Ese 209 proviene de nada menos que de la multiplicación de 11 por 19. 11 por 19 nos da 209 y ambos son números primos, ¿sí? Ponemos aquí 11 por 19. Ambos están elevados k más 1. Por teoría de exponente, sabemos muy bien que multiplica a los exponentes, ya que 11 y 9, 19 tienen exponente 1 y 1. Sería k 11 elevado a la k más 1 por 19 elevado a la k más 1. Muy bien. Entonces la cantidad de divisores nos dicen que es K4. Pero aquí ya podemos hallar la cantidad de divisores. La cantidad de divisores simplemente hay que agregarle al exponente más 1. Sería, por ejemplo, K más 2 y K más 2. ¿Sí? La cantidad de divisores de este número nos dice que es K4. Por eso lo estoy igualando. Muy bien. Aquí nosotros ya podemos hallar, ¿no?, el valor de K. Muy bien, aquí el valor de K, ¿cuánto sería? Así rápidamente, sería 6. Muy bien, pero a nosotros no nos pide el valor de K, sino dice que tenemos que calcular la cantidad de divisores. Muy bien, sería simplemente reemplazar. Copiemos el número n, es igual a 8 elevado a la K, pero acá es 6. Copiamos y reemplazamos, ¿no? 6 nos da nada menos que ¿cuánto? 6, 8. Muy bien. Ahora sí lo que tenemos que hacer es descomponer ese 8 y también ese 8, ¿no? A ver, ¿cómo le podemos hacer? Hay que buscar un método. Muy bien, mira lo que voy a hacer. Copiamos n. Aquí tenemos de base 8 y 8, ¿no? Entonces nosotros podemos factorizar. Factorizando sería de la siguiente manera. Factorizamos tanto como el base y el exponente, que sería 1 más 8 al cuadrado. ¿Sí? De esa manera. Ese 8, la base, también le podemos factorizar como 2 al cubo. Tendríamos aquí 6. Aquí ¿cuánto nos da? 8 al cuadrado nos da 64. Más 1 nos da 65. Ese 65 también lo puedo descomponer, por ejemplo, como, bueno, le pongo aquí 65. ¿Sí? Aquí tendría ¿cuánto? Multiplicación de exponentes, tendríamos un 18. Aquí el 65 lo podemos descomponer. Por ejemplo, 5 por 13
nos da 65, ya que 5 y 13 son números primos y es lo que queremos. Aquí sería 5 y 13. ¿Sí? Para hallar la cantidad de divisores, las bases tienen que ser números primos. ¿Sí? Muy bien. Aquí el exponente es 1 y aquí el exponente también es 1, ¿no? Muy bien. Entonces, jóvenes, decimos lo siguiente. Cantidades de divisores de n. Cogemos los exponentes y le agregamos 1. 18 le agregamos 1 sería 19. Por el exponente de 5, que es 1, le agregamos 1 sería 2. De igual manera en 13, cantidad de divisores de n sería ¿cuánto? Multiplicación. 4 por 19 nos da 76. Y eso sería la respuesta. La E. La número 5 dice la suma de tres números primos diferentes de es 60. ¿Sí? Y la suma de cifras del mayor es 5. Calcule la diferencia de los otros dos. Muy bien. Nos hablan primeramente de tres números primos. Muy bien, vamos a colocar los tres números primos tal que sean A, B y C. Dice que la suma nos da 60. ¿Sí? Muy bien. Dice, y la suma de cifras del mayor es 5. Digamos que C es mayor. ¿Sí? Este es el número mayor, digamos. Pero la suma de cifras tiene que ser 5. ¿Sí? Muy bien. Por ejemplo, digamos que es nada menos que C es 32. Y la suma de cifras nos da, ¿cuánto? 5, no. 3 más 2 nos da 5. Correcto. Pero dice que los tres números son primos. Aquí, arribita te he colocado los números primos de una cifra y de dos cifras. ¿Sí? Los números primos son 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23, 29, 31, 37, 41, 43, 47, 53, 59, 61, 67, 71, 73, 79, 83, 89, 92 y puede seguir más. Pero estos son los números de una cifra y de dos cifras que son primos. ¿Sí? Creo que estos números son que tienes que saber, ¿sí? Sí o sí. Muy bien. Dice que la suma de cifras del mayor, o sea de C, debe ser 5. Y buscamos, ¿no?, los números de dos cifras que la suma de cifras nos dé 5. Aquí, ¿cuánto nos da? Nos da nada menos que tenemos el 19, la suma de sus cifras nos da ¿cuánto? Nos da 10 o no, pero debe ser 5, tal como nos dice el ejercicio. A ver, el 23, la suma de cifras nos da ¿cuánto? 5, pero con 23 no cumple, jóvenes. Sí, lo he intentado, pero no cumple. Y hay otra opción, el número 41. El número 41, la suma de cifras, ¿cuándo nos da? Nos da 5. Entonces podemos decir claramente que C es nada menos que 41. ¿Sí? Si C es 41, entonces ¿cuánto debe ser A más B? Simplemente lo pasas a restar. A 60. Y A más B va a ser 19. ¿O no? Claro que sí. Pero A y B tienen que ser números primos. Entonces A debe ser nada menos que 2 y B tiene que ser 17. ¿Sí? 17 más 2 nos da 19 y ambos son primos y menores que C. Muy bien. ¿Qué es lo que nos pide? La diferencia de A más B. Diferencia de A menos B, ¿verdad? Eso sería 17 menos 2, que nos da un 15, sería la respuesta. Muy bien, la número 6 dice, ¿en cuánto excede la cantidad de números compuestos de la forma ABC? En base a 3, a la cantidad de números primos
de la forma PQRS en base 2. Bueno, primeramente vamos a hallar los números compuestos de A, B, C en base 3 y después vamos a hallar la cantidad de números primos de PQRS en base 2 y después le restamos y tenemos la respuesta. ¿Sí? Ya que nos pide en cuanto excede, o sea, la resta, ¿no? De números compuestos menos números primos, ¿no? Muy bien. Entonces vamos a coger ese número, ¿no? A ver aquí, A, B, C, en base 3. ¿Cuántos números de 3 cifras existen en base 3? Por ejemplo, existe el 100. 100 tiene 3 cifras, pero está en base 3. ¿Qué más? Existe el 101. Son 3 cifras y está en base 3. También el 102. Así sucesivamente. Hasta el 223. 222. Que está en base 3, ¿no? Bueno, después hacemos la descomposición. A ver, descomponiendo. Sería nada menos que ¿cuánto? Muy bien. Nos da un 9. De aquí nos da ¿cuánto? Un 10. De aquí, descomponiendo, nos da un 11. Así sucesivamente. Descomponiendo nos da nada menos que 26, ¿no? Muy bien. Después lo que vamos a hacer, jóvenes, es lo siguiente. ¿Cuántos números tenemos en total de todo esto? Tú dirás, profesor, tenemos 18 números. Simplemente lo que haces, ¿no? Es coger el último término, lo restas con el primer término y le agregas 1 y tienes 18. De esa forma se halla la cantidad de números. Muy bien, tenemos 18 números. Pero de este número tenemos que hallar los compuestos. ¿Sí? Entonces lo que tenemos que hacer es lo siguiente. En estos números, jóvenes, en aquí hay números primos. ¿Sí? En aquí hay números primos. A ver, lo vamos a excluir. Hay números primos. Por ejemplo, el 11, el 13, también el 17, el 19 y el 23. ¿Cuántos primos hay en estos números? Hay, por ejemplo, 5 números primos. Si nosotros queremos hallar, ¿no?, los números compuestos que hay aquí, simplemente restamos 18 menos 5 y tendríamos ¿cuánto? Tendríamos 13. Esos serían los números compuestos. Sería 13. Ajá. Recuerda que en estos 18 números hay números compuestos y hay números primos. Están mezclados. Si nosotros quitamos los números primos, ¿qué nos queda? Los números compuestos, ¿o no? Entonces, ¿cuántos compuestos tenemos? Tenemos 13 compuestos. Muy bien. Ahora sí, lo que vamos a hacer es agarrar este número, cifra PQRS, en base 2. De igual manera, el mismo método. Hacemos el mismo método, ¿verdad? A ver, de 4 cifras en base 2, ¿cuántos números existen? Tenemos, por ejemplo, el 1000, que está en base 2. También tenemos el 1001, que también está en el base 2, ¿no? Así sucesivamente. ¿Hasta cuánto? Hasta 1111. Está en base 2. Descomponemos. Tenemos aquí, por ejemplo, haciendo una descomposición en base 2, tenemos un 8 y después tenemos un 9. Así sucesivamente. Descomponemos esto. Tendríamos ¿cuánto? Un 15, ¿o no?
Correcto. Muy bien. ¿Y cuántos números aquí tenemos? Del 8 al 15 tenemos nada menos que 8 números. Y de aquí sacamos los números primos. ¿Cuántos números primos tendríamos? Tendríamos, por ejemplo, el tendríamos solamente dos, que serían el 11 y el 13. ¿Sí? Entonces, ¿cuántos números primos tenemos ahí? Tenemos simplemente dos números primos. ¿Sí? A ver, números primos tendríamos dos. ¿Qué es lo que nos pide? La diferencia de ambos, que sería nada menos que 11. Y eso sería la respuesta, ¿no? Para este ejercicio número 6. Vamos a continuar con el número 7, ¿sí? Muy bien. Ahí está. Dice, sean A y B, donde n es número entero positivo, si A por B tiene 25 divisores. O sea, la cantidad de divisores que tiene A por B es 25. ¿Cuántos divisores tiene n elevado a la n? Muy bien. A ver, vamos a hacerlo de frente, ¿sí? Aquí dice que A por B tiene ¿cuántos divisores? Tiene 25 divisores. Entonces, aquí tenemos A y B. Entonces, ¿lo vamos a multiplicar o no? Claro. Multiplicado A por B, ¿cómo sería? Tendríamos, por ejemplo, 2n por 3 por 2 por 3 elevado a la n. Claro, teoría de exponentes. Si tenemos las mismas bases, sus exponentes se suman o no. Tendríamos 2 elevado a la n más 1 por 3 elevado a la n más 1. Correcto. Mira, estos números son, ¿qué cosa? Son números primos. Entonces nosotros podemos hallar la cantidad de divisores que tiene A por B. ¿Sería cuánto? A los exponentes se le agrega 1. Si queremos hallar la cantidad de divisores que tiene A por B, sería de esta manera, ¿verdad? Pero según el dato nos dan qué cantidad de divisores que tiene A por B es 25. Le colocamos aquí 25. Sería igual a... Bueno, eso lo podemos escribir como n más 2 elevado al cuadrado. Finalmente nos damos cuenta que n tiene que ser ¿cuánto? 3. Muy bien. Nos piden cuántos divisores tiene, cantidad de divisores que tiene n elevado a la n. A ver, reemplazando sería ¿cuánto? 3 elevado al cubo, ¿no? Reemplazando n. Bueno, la cantidad de divisores que tiene n a la n, simplemente agarramos el exponente y le agregamos 1. Sería 4 la cantidad de divisores que tiene n elevado a la n. Muy bien. Muy bien. La número 8 dice, A y B son primos. ¿Cuántos números de dos cifras menores que A por B existen? Muy bien. Entonces, ya que A y B son primos, tenemos que buscar los números primos. Por ejemplo, aquí tenemos los números primos, si te recuerdas. Muy bien, los números que cumplirían serían nada menos que el 37 y el 53, ¿verdad? El 37 y 73, ¿sí? 73. Muy bien, ya que ambos cumplen este requisito. A sería 3 y B sería 7. 7 y 3, ¿verdad? Muy bien. Y si nosotros lo leemos, 37 es número, ¿qué cosa? Primo, y 73 también es número primo. Por esa razón, A puede tomar el valor de 3 y B puede tomar el valor de 7. ¿Sí? Cumpliría con el requisito que nos dicen.
Dice, ¿cuántos números de dos cifras menores que A por B existen? Bueno, nos preguntan, ¿no? ¿Cuántos números de dos cifras? Como no conocemos, le colocamos X, Y. Números dos cifras existen. Bueno, estos números dos cifras tienen que ser números primos, ¿sí? Menores que A por B. A por B sería nada menos que... ¿Cuánto? Muy bien. 21, ¿verdad? Colocamos. Entonces, ¿qué valores puede tomar X y Y? Que deben ser dos números de dos cifras y también deben ser primos. Los menores valores deben ser 19, 17, también el 13 y el 11, ¿no? Pueden tomar cuatro valores de dos cifras y también deben ser primos, ¿no? La respuesta sería 4. Muy bien, la número 9 dice, calcule la suma de cifras al expresar en el sistema octanario el mayor numeral primo de dos cifras del sistema de acúmulo, ¿no? Muy bien. El mayor número de dos cifras que sea primo, ¿cuál es? Es nada menos que el 97, ¿verdad? Aquí nos falta poner el 97. 97 también es número primo. El 97 sería, ¿qué cosa? El máximo número de dos cifras, que es primo. Entonces, este 97 que es primo, que es el máximo, dice que está en base 10 de acúmulo. Y debemos escribirlo en base 8, ¿verdad? Muy bien, simplemente lo que vamos a hacer es descomponer ese número. Sería, ¿cuánto? Bueno, descomponemos ese número, sería nada menos que 97, ¿o no? En base 10. Y después le transformamos en base 8. En el base 8 sería nada menos que ¿cuánto? 141. Y lo que nos pide es la suma de las cifras que está en base 8. ¿Nos da cuánto? 6. Y eso sería la respuesta. A ver, vamos a recordar, ¿sí? Este número 97 tenemos que llevar a base 8. Para llevar a base 8 tenemos que dividirlo entre 8, ¿no? 1, 8 sobre 1, 2, 16 sobre 1. Lo encerramos. Le dividimos entre 8 sobre 4. Y de esta manera, ¿no? Ubicamos los números. Sí, de esa manera, sabrás muy bien, se transforma un número de base 10 en base 8, ¿no? Haciendo sus respectivas divisiones. La número 10. Sí, la número 10. La número 10 dice lo siguiente. Dice, ¿cuántos números de forma n existen? De tal manera que dichos números sean PESIS con 24. Muy bien, la respuesta es no, 3. Existen 3 números que cumplen con ese requisito. O sea que son PESIS con 24. Sería el 11, el 55 y el 77. Pero tienes que saber qué es PESIS. Por ejemplo, yo te coloco un número, el 22 y el 66. Ambos números son PESIS. Por ejemplo, el 22, ¿qué número puede dividir el 22? Tú dirás, profesor, el 1, el 2, así, ¿no? Con otros números. Y el 66, ¿qué número puede dividirlos? El 1 y también el 2. O sea, ya hay dos números que se relacionan, del 22 y del 66, el 1 y 2. O sea, no son PESIS. PESIS significa, ¿no?, que ambos números solamente deben ser divididos entre 1. ¿Sí?